Ha nacido hoy la Venezuela bolivariana. Ha nacido hoy la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dios guarde para siempre a la nueva República Bolivariana de Venezuela. Bolívar se percibía antes de Chávez como el conductor, jefe militar de la Guerra de Independencia y forjador de la República. Después de Chávez se ha convertido en un mito prácticamente religioso. La historia de Venezuela se divide necesariamente en H y TH. Antes de Chávez, después de Chávez. Bolívar revolucionario, el Bolívar de Chávez no es un culto, no es un homenaje, no es una reverencia. El Bolívar de Chávez es un camino, el Bolívar de Chávez es una idea firme, es una forma de vivir, una forma de concebir no solamente un país, sino un continente. Entonces, para nosotros no estamos en un momento histórico en el que veneramos, hacemos culto o reverenciamos a un prócer en una estatua, pues aquí le llevamos en un momento, en ciertas fechas patrias, llevamos un recuerdo a quien nos dio lo que hoy tenemos. No, Bolívar está más vivo que nunca. Bolívar está delante de nosotros y obliga mucho, sigue obligando mucho, sigue obligando mucho. A partir de hoy, tu rostro verdadero, rescatado por las manos amorosas de tus hijas científicas y tus hijos científicos, brillará mucho más, porque ya sabemos con precisión, y recibimos con intensidad infinita la luminosa presencia de esa mirada, de ese rostro vivo, que vive y vivirá para siempre en esta lucha, en esta patria. Este culto a Bolívar, después de Chávez, ha surgido gracias a una maniobra de psicología social y de guerra psicológica muy bien diseñada para manipular a las masas. Esto lo explica muy bien también tanto Carrera Damas como Pino Iturrieta, con sus respectivos libros El culto a Bolívar y El divino Bolívar. Estos historiadores connotados venezolanos han entrado en el ámbito de la psicología social. Chávez hizo un uso bien inteligente en su discurso político de la figura de Simón Bolívar. Pero eso también, o sea, para bien y para mal, hace que un personaje de hace 200 años cobre vigencia. Eso solo lo puede hacer a través de un uso y un abuso de su nombre, y un uso y un abuso de esa parte de la historia. Obviamente la importancia que tiene Hugo Chávez en esto es innegable. En Venezuela hay un culto a lo militar, lo que se llama el militarismo. Por eso es que se reivindican héroes militares como Simón Bolívar. En otras naciones lo que se reivindica es las figuras civiles, los artistas, los genios, los intelectuales, los pintores, los músicos, los escritores. En nuestro caso, desgraciadamente, hay un culto a la bota militar. Padre Bolívar, te traemos de regalo tu patria liberada
con bandera y un pueblo heroico que te encarna y que te vive y que te canta hoy, día de tu natalicio. Las élites han sido fundamentalmente mercantilistas en Venezuela, y eso hay que decirlo. Las élites tienen que reivindicar, ¿verdad?, la búsqueda de lo moral, de lo espiritual. Me refiero a lo espiritual no necesariamente a la religión, sino a la vida espiritual de una nación, la vida intelectual, la vida de las artes, la vida de los músicos, la vida de los poetas, la vida de los pintores, de los escultores, de los comunicadores. O sea, quien genera cultura es quien genera civilidad y quien genera nación en los países desarrollados. El militarismo es una maldición. Bolívar es el socialismo. Eso es Bolívar. Bolívar es la suprema felicidad posible. Eso es Bolívar. Bolívar es un hombre desprendido de su comodidad, que se bajó de su confort para morir desterrado y tener siempre la razón. Eso exactamente es la historia del socialismo. El socialismo es el mundo como debe ser, la vida como debería existir. Simón Bolívar previó el socialismo, pues, como también previó el imperialismo norteamericano. Y así lo dijo: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Eso lo dijo Bolívar. Pero también dijo: el mejor sistema de gobierno será aquel que le dé a su pueblo la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible. El seguir el pensamiento de Bolívar primero y Chávez como reproductor de las ideas de Bolívar no es, en mi criterio, sino una obligación latinoamericana. Y eso no es nada distinto de lo que dijo Hugo Chávez y de lo que hace 200 años dijo Simón Bolívar. Simón Bolívar sabía que la bota norteamericana venía sobre el suelo latinoamericano y que había que detenerlo. Ese discurso se usa mucho, igual que en este momento se está usando el Yankee Go Home, el discurso anti-Obama. Es un modo de recordar de dónde viene un pueblo y recordar que hay un enemigo común. Por ejemplo, por una parte, en este caso el enemigo común es el imperio, véase, el imperio español en ese momento, que era quien tenía subyugado al pueblo venezolano. Ahora es el imperio americano que quiere invadir al pueblo venezolano, a Venezuela. Eso siempre funciona mucho, eso es típico de, en teoría política, uno siempre tiene que buscar un enemigo exterior que aglutine a las masas del país. Sentimiento histórico que describió muy bien Eduardo Galeano, el intelectual uruguayo que acaba de morir. Sin embargo, la admiración por ciertos íconos de desarrollo es mayoritaria en las sociedades que aspiran, ¿verdad?, a progresar, incluida la venezolana. De modo que esos grafitis son colocados por una minoría pagada, tarifada por el gobierno. Actualmente, tanto descontento con el gobierno, no considero que sea un sentimiento mayoritario de la población venezolana, incluidos los chavistas que les gusta los Estados Unidos, les gusta McDonald's, les gusta el béisbol, etc. Y que además están descontentos con el desabastecimiento, la inflación y la inseguridad. No es sencillo resumir por qué nosotros no hablamos nunca de culto a Bolívar. Nunca. ¿Por qué es eso? Porque el culto es el homenaje. El culto es algo así como la veneración a lo pasado, a lo que existió. No. Eso no tiene nada que ver con nuestra realidad histórica presente. Bolívar está entre nosotros. Bolívar es un elemento de consulta. Bolívar es para preguntarse, ¿qué haría Bolívar en este momento? Pudiera explicarse por el atraso cultural del centralismo, el absolutismo de los Borbones previo a la independencia en el siglo XVIII, en la España de la época. Pero eso, si en España pudo cambiar, ¿por qué no puede cambiar, ¿verdad?, en toda la América Latina, incluida Venezuela, que es uno de los más atrasados con el culto a lo militar, al mito del hombre fuerte?
cada época hace uso de su historia como le conviene. En este caso yo creo que es normal ensalzar las figuras históricas de un país, es importante tener memoria, pero tener memoria completa. Y tal vez creo que eso no se está haciendo actualmente con la figura de Bolívar y con las guerras de independencia. El pensamiento de Bolívar está tan vivo, está tan reciente, que en el Congreso de Angostura él habló de que al pueblo había que darle la mayor suma de felicidad posible. Entonces, hablar de que un gobierno debe buscar la mayor suma de felicidad posible, que además fue pensamiento bolivariano y que formó parte de los planes de gobierno de Simón Bolívar para el continente americano, que hoy en día haya quien no lo detracte, sino que simplemente se burle, pues hace que entendamos que es complicado el camino de esta revolución para convencer a quienes nos adversan de que esta realidad es el camino correcto. Para mí, Bolívar fue simplemente un jefe militar que condujo la guerra de independencia con cierto éxito, habiendo perdido la Primera República, además, con muchos errores políticos, el éxito hasta 1817, porque quien hace la independencia de Venezuela a partir de 1817 en adelante se llama José Antonio Páez. De manera que es un jefe militar que tuvo una capacidad intelectual que significó para algunos oportunistas como Guzmán Blanco reivindicar su figura a finales del siglo XIX, y eso se ha retomado con Chávez, que puso inclusive el nombre bolivariana a la República y la Constitución. Pero nosotros tenemos figuras civiles mucho más relevantes en la historia de Venezuela que este señor Simón Bolívar. Me llamó muchísimo la atención porque por un lado es como eso, es como un uso pop de las figuras de Simón Bolívar, un uso pop de la historia, pero también un culto religioso, ¿no? Que por un lado está bien recordar la historia de cada uno y de dónde se viene, ¿no? Pero a mí me daba la sensación de que es un modo de afincarse en una parte más positiva de la historia venezolana y no ver la realidad actual. Digamos que está bien, que hay algo interesante si el cuento se hubiese contado completo. Está muy de moda Simón Bolívar, no solamente en Venezuela, sino también en toda la cuenca de los países andinos, gracias a una explotación sumamente hábil, comunicacional, por cierto, muy hábilmente diseñada por cuerpos de seguridad del Estado, ¿verdad?, por el gobierno del señor Chávez. Nunca olvidaré, o mejor dicho, recuerdo en este momento aquella frase de Simón Bolívar, el padre Bolívar, cuando en los últimos días de su batalla física en este mundo le decía a Urdaneta, al general Urdaneta: yo no tengo patria a la cual seguir haciendo el sacrificio. ¿Ve? Y lo echaron, y lo vilipendiaron, y lo vejaron. Mis enemigos me quitaron la patria, dijo. Hoy, gracias a Dios, padre Bolívar, cuán distinta es la situación para todos nosotros, hombres y mujeres. Hoy sí tenemos patria, es la tuya, Bolívar.